Buenos días, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Félix Chero Medina. Señor Superintendente Nacional de los Registros Públicos, doctor Luis Ernesto Longaray Chao. Señor Superintendente Adjunto de los Registros Públicos, doctor Edward Salazar Sánchez. Señor Jefe de la Zona Registral, número 13, doctor David Alberto Silva Acevedo. Colegas, compañeros, conferencistas, amigos, porque ya he hecho varios amigos acá. Muchas gracias a todos por su atención, su presencia en este día y la invitación que me han hecho para conocer este hermoso país del que voy completamente enamorada, de su cultura, de su comida y sobre todo de su gente, que realmente han hecho mi estadía, a pesar de este tema del mal de altura, muy agradable. Ya entrando en materia, y el tema de hoy, que es tiempos de cambio, quisiera como acotar que los tiempos de cambio no necesariamente vienen asociados a la tecnología, asociados a una pandemia, sino también a otros factores globales y de modernización mundial. Y uno de ellos es el tema de las garantías mobiliarias, justamente. Aquí se ha hablado de cambios tecnológicos, pero también creo que este tema de cambios requiere cambios mentales. Tenemos que comenzar por mentalizarnos de que el mundo va a otra velocidad que a veces no entendemos, no conocemos o nos cuesta discernir. Pero en el caso de las garantías mobiliarias, es un tema que va más allá de la tecnología, la modernización, porque lo que se busca con las garantías mobiliarias es acceso al crédito, una democratización del crédito a nivel mundial, que el crédito sea más sencillo, más fácil, y que incluso llegue a las partes o los sectores más necesitados de la población. Como corolario puedo decirles que en Costa Rica, antes de la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias, se hizo un estudio donde se determinó que un 40% de las pymes no tenían bienes muebles tangibles o inscribibles para ser objeto de garantía. Entonces, se promovió la Ley de Garantías desde el año 2012 como un instrumento de crédito, dirigido más que todo a las pymes, pero obviamente no solo las pymes se benefician de la garantía mobiliaria. Entonces tenemos que empresas bastante grandes y poderosas también tienen acceso a la garantía mobiliaria y les voy a demostrar con la experiencia de Costa Rica cómo ha sido el antes, el después y la forma actual en la que estamos trabajando. Un poco voy a comentarles aspectos generales de nuestra ley, de nuestro sistema y vamos a mostrar un poquito cómo funciona nuestro sistema de garantías mobiliarias. En vivo, pues me voy a conectar directamente a él. Entonces les pido que por estos 60 minutos que voy a conversar, cambiemos un momentito el chip mental de la registración y veamos, como les digo, la garantía mobiliaria como algo más, como un instrumento económico, como un instrumento financiero y como un instrumento de crédito. Entonces hablamos de que no tenemos una ley que está dirigida a los registros, una ley que está dirigida a los notarios, sino que es una ley que está dirigida al sector financiero. Eso lo recalco porque es vital para poder comprender en todo su contexto la garantía mobiliaria. Muy brevemente, la situación anterior en Costa Rica a la ley de garantías mobiliarias, teníamos el sistema tradicional de prendas para todos los bienes muebles, pero únicamente se podía dar en garantía vehículos, cosechas, maquinarias, inventarios o ganado, y con una serie de restricciones para cada uno de ese tipo de bienes. Eso fue antes de la ley. ¿Qué inconvenientes o qué características tenía este régimen de prenda común? El costo elevado de los aranceles por la inscripción, pues cada prenda pagaba de acuerdo al valor contractual. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos un gran problema por las garantías ocultas. Muchos acreedores no inscribían sus garantías por el alto costo de inscripción. Únicamente las llegaban a inscribir al registro cuando requerían ejecutarlas. Entonces, esto era bastante complicado porque no se le daba la adecuada publicidad a las prendas. Se quedaban guardadas prácticamente en el escritorio del acreedor. Hasta tanto no se iban a ser ejecutadas. Problema que se ha resuelto con las garantías mobiliarias, ahora les explico cómo. Obviamente el sistema de prendas tradicional requiere una calificación registral y un formalismo. Escritura pública teníamos nosotros para los bienes inscribibles y para aquellos que no eran inscribibles como cosechas o ganado, por ejemplo, se realizaba un contrato privado con una razón de fecha cierta. Siempre había participación notarial en todos los casos. Cuando se implementa la Ley de Garantías Mobiliarias en Costa Rica,
que fue en el año 2014, que ya se firma la ley, empieza a regir, pero hasta un año después entra ya en vigencia, que ese fue el tiempo que tuvimos para desarrollar nuestro sistema de garantías mobiliarias, y más o menos el mismo plazo tuvimos para desarrollar un reglamento operativo. Entonces puedo decirles que ya tenemos 7 años con la ley de garantías mobiliarias en aplicación y que creo que han sido más los beneficios que las cosas negativas que yo podría conversar de lo que es la garantía mobiliaria en Costa Rica. Y se los voy a demostrar un poco ahora con números. Algo muy importante, porque también Perú lo va a replicar, es que en muchos países se crea un registro de garantías mobiliarias. Nosotros creamos un sistema para poderlo diferenciar de la actividad registral. Y porque además iba a estar asociado al registro de bienes muebles, no queríamos confundir una actividad con otra, porque es muy fácil confundir que todo lo que vaya al registro debe seguir todos los principios registrales, la calificación registral, etcétera. Pero garantías mobiliarias no funciona así. Entonces, Costa Rica optó, tomó la ley modelo que hablaba de un registro, la ley modelo de garantías mobiliarias, y optó por tropicalizarla, como decimos nosotros un poco, al estilo tico, y creamos un sistema de garantías mobiliarias, que es justamente lo que ustedes están trabajando en este momento, de hecho. Como les dije, para no causar confusión. ¿Por qué? Porque, como les indicaba, es una actividad para el registro, pero no es actividad registral. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta, de que no es actividad registral, pero es una actividad del registro. ¿Cómo está administrado en Costa Rica? Tenemos entonces el Registro Nacional de Costa Rica, es un único registro. Nosotros no trabajamos por zonas, somos un país pequeño, entonces tenemos un único registro. Hay un registro de bienes muebles y ese registro de bienes muebles administra la Oficina de Garantías Mobiliarias y el sistema. Esta oficina funciona como un servicio de atención al usuario interno y externo, dando consultas de tipo presencial, vía telefónica, por correo electrónico. Y es básicamente esta la estructura organizativa en cuanto a garantías mobiliarias de Costa Rica. La ley de Costa Rica crea entonces el sistema como un archivo de gestión de datos, o sea, una simple base de datos. En principio se diría muy simple, pero obviamente tiene sus implicaciones, la relevancia en su publicidad, aunque sea informativa, y toda la información que ella contiene es muy importante para lo que es la economía del país. Como les dije, está administrado por la Dirección de Muebles y la información la incluyen los usuarios externos, sin que exista calificación registral. Es el usuario externo, el que tiene la responsabilidad de incluir toda la información de su garantía y es responsable de lo que él ponga ahí. 100%, no el registro. Para implementar la ley de garantías mobiliarias en Costa Rica, como un artículo transitorio de la ley, se le dio el plazo de 3 meses a aquellas personas que requerían pasar sus prendas a garantías. Un plazo que además se le hizo una prórroga a otros 3 meses más, porque no todo el mundo estaba como muy contento con trasladar sus prendas a garantías por cambiar de un sistema que consideraban más seguro, que era el sistema registral, a pasarse al sistema de garantías mobiliarias. Se hizo sin costo. Lo que sí nos reflejó la realidad costarricense es que se requiere más publicidad para que la gente haga ese traslado. Nosotros teníamos aproximadamente unas 239,000 prendas que podían ser trasladadas a garantías. Solo se trasladaron 1,820. Aunque tratamos de contactar a acreedores y todo, la experiencia nos dijo que se requiere como dar más difusión al tema para que los acreedores hagan ese traslado. No sé en la ley de ustedes, pero en la nuestra hay incluso una sanción al que no traslade. Porque el que no traslade pierde su prelación. Si alguien más llega con ese bien a dar una garantía mobiliaria y yo tenía mi prenda inscrita hace 10 años, de acuerdo a la ley, ¿quién va a tener el privilegio de la prelación? Es la persona que inscribió en garantías, no el que tenía inscrita su prenda en bienes muebles. Eso puede crear todo un conflicto de derecho y una discusión legal, pero todavía no se ha evacuado en ningún estrato judicial. Pero era muy grave, es grave no tener trasladada la garantía. La experiencia nos dijo que la gente sigue creyendo más, en el sistema de prendas que en el de garantías. Por eso la difusión que hay que dar y la explicación para todos los acreedores para que se sientan protegidos. El principal cambio, si no el más importante, que brinda la ley de garantías mobiliarias es que cualquier bien mueble, cualquiera,
que tenga valor económico para un acreedor puede ser objeto de una garantía mobiliaria. Y a partir de ahí vienen casos interesantes, por ejemplo, en Costa Rica, de algunas garantías mobiliarias, yo diría típicas o poco comunes, a los que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, hay muchas cesiones de derechos económicos derivados de contratos. En materia de garantías, no se da en garantía el contrato como tal. Yo puedo tener un contrato para la concesión de una obra pública, por ejemplo, pero no doy el contrato en garantía, doy los derechos económicos que se derivan de ese contrato. Hay cuentas por cobrar o una factura a favor del Estado que le va a pagar al concesionario, etc. Eso es lo que vale como una garantía, el flujo de ese contrato. Y se da mucho. ¿Por qué? Porque esto permite que la persona que, por ejemplo, haya ganado la licitación pública pueda tener más capital para trabajar, más rápido y de forma más eficiente, porque al menos en el caso de Costa Rica, el Estado no paga de inmediato, va haciendo los pagos cada 30 días o cada 90 días, entonces al dar o ceder los derechos económicos de ese contrato en garantía, el interesado se asegura tener capital en mano para poder trabajar de una manera más eficiente. También hay casos de cesiones de derechos económicos derivados de contratos de servicios profesionales, de abogados, de ingenieros, de arquitectos también. Otro caso interesante, porque este se trataba de un bien futuro, el de un flujo de la taquilla de un concierto. El concierto se tenía programado a 6, 8 meses, la empresa promotora quería una garantía para poder organizar todo el concierto con toda la logística y las implicaciones económicas que eso tenía. Entonces el acreedor hizo todo un estudio de mercado para ver si efectivamente se iba a vender la taquilla o no, o iba a ser un éxito. Y en base a eso, el acreedor otorgó la garantía, pensando en una taquilla de un concierto que todavía no se había realizado. Caso que me parece bastante interesante. Acá en esto de las garantías, el acreedor tiene una gran responsabilidad porque no es tan fácil cuantificar o medir una garantía de estas. Él tiene que estar seguro de que esa idea de negocio, de que esa factura, de que ese concierto, de verdad va a generar recursos y que él no va a perder su dinero. Bajo ninguna circunstancia. También es importante anotar que los contratos de garantías distan mucho de los contratos de prenda común, justamente por la variedad de los bienes, por el resguardo que tiene que tener el acreedor, pólizas de seguro, cómo va a estar él midiendo mes a mes, cómo va ese proceso de concierto, de programación, etcétera. Entonces sí hay un trabajo muy grande para el acreedor. La ley, por ejemplo, en Costa Rica, brinda muchas protecciones al acreedor. Y yo estoy de acuerdo en que sea así, porque el acreedor en realidad, con este tipo de bienes así un poco inciertos, indeterminados, futuros, tiene mucho que arriesgar. Entonces ese nivel de riesgo, ese factor de riesgo, para el acreedor siempre va a ser muy importante determinar y va a tener que tener un equipo de especialistas y de muchas disciplinas para poder determinar si de verdad, por ejemplo, en ese concierto tiene suficientes fans, la cantante o el cantante, si ya se ha presentado antes en el país y cómo han sido sus conciertos. Tiene que hacer todo un estudio mucho más extenso. Otros dos casos que traje también como ejemplo, en Costa Rica se produce mucho la energía eólica. Hay garantías mobiliarias en base a esa producción de energía. Y también otro que fue bastante interesante porque al principio costó un poco, porque fue de las primeras garantías que se dieron, fue la cosecha de peces a mar abierto. Hay un señor, tiene un negocio de pargo rojo, pero tiene su cosecha a mar abierto, en unas jaulas gigantes. Y los bancos no sabían cómo tomar esa garantía. Él tenía su buen negocio, eso es un producto que se vende bien, pero alguien en el banco un día me preguntó, pero ¿cómo hago yo para saber cuántos peces van a estar ahí, cuántos están enfermos? ¿Cómo es? Era un tema muy difícil para el acreedor determinar. Al final tomó sus libros contables, verificó contratos, verificó facturas, cuentas por cobrar, cómo iban las cuentas de la empresa, y en base a eso se dio la garantía. Porque en principio cuando se decía cosecha de peces a mar abierto, generalmente cuando se da una garantía vamos a un perito a hacer un avalúo para ver cómo están los bienes, pero eso era imposible. Mandar un perito a mar abierto y contar pez por pez. Entonces, suena un poco gracioso, pero era un buen negocio. Realmente era un buen negocio, muy rentable.
Entonces, como negocio, como idea de negocio, la garantía también tiene un valor por sí misma. No necesariamente depende de los bienes tangibles, de lo que estamos viendo, tocando. Y creo que de ahí es el éxito del instrumento, de la garantía, de que permite a una empresa crecer, permite a una empresa desarrollarse mejor, contratar más personal, hacerse más grande, y creo que ese es el objetivo de la garantía, no tanto un crédito de consumo, sino un crédito de producción. En Costa Rica tenemos una situación particular que aquí en Perú, por lo que ya me han comentado, no se está dando, no se va de esta manera. Nosotros los vehículos, los dejamos ciertos vehículos como prenda común. Ese fue un acuerdo del Registro Nacional con la Asamblea Legislativa y se decidió que esos vehículos comunes, vehículos particulares, de carga, autobuses, etcétera, iban a seguir por el régimen tradicional de la prenda. Pero aquellos que son considerados como equipo o maquinaria de construcción, sí son objeto de garantía mobiliaria. Entonces, ahorita les comento dónde ya incide un poco la parte registral con este sistema de garantías, porque los registradores sí tienen que hacer en algunos casos sus análisis, sus estudios, cuando se les presentan documentos de estos otros vehículos que son equipos especiales, agrícolas, obras civiles, y los remolques cuando se presentan para inscribir o para traspasar en el registro de bienes muebles, porque se hace necesario revisar el sistema de garantías. Entonces tenemos que, nosotros vivimos con dos mundos, el mundo de la prenda, el mundo de la garantía, y en cuanto a vehículos, como les decía, equipos especiales y remolques siguen rigiéndose por el régimen de garantías y el resto por prenda común. También embarcaciones y aeronaves quedaron fuera de la ley de garantías mobiliarias, no así los motores de las embarcaciones, que por ser accesorios sí pueden ser perfectamente objeto de una garantía mobiliaria. Los principios que rigen nuestro sistema de garantías mobiliarias es el de celeridad. Tratamos de hacer un sistema que hiciera la inscripción o la publicidad de una garantía muy rápida, que fuera cuestión de unos cuantos minutos, porque es una de las cosas que a los acreedores un poco antes les estresaba, de que mientras se inscribían el registro tardaba varios días y salía defectuoso, y era muy común incluso que el acreedor, hasta que no saliera inscrita su prenda, no giraba los recursos en algunos casos. Entonces, con esto, con la celeridad, nos garantizamos que donde firma el contrato el deudor y el acreedor perfectamente en ese momento puede incluir su garantía en cuestión de minutos. Entonces, de ahí partimos de la celeridad. La informalidad, porque la garantía no requiere la participación notarial. De hecho, lo que nuestra ley dice es contrato escrito, nada más. Desde una servilleta sirve. Hay gente que utiliza la escritura pública porque siente que hay un respaldo. También, sobre todo las entidades financieras más grandes, utilizan siempre la escritura pública. Se buscó que fuera automatizado para que no tengan que llegar al registro, presentar papeles, que vayan, que vienen, sino que todo se haga desde el mismo sistema. La economía, nosotros cobramos una tarifa fija, muy barata, que ahora es, bueno, barata para nosotros, que se los voy a mostrar cuando veamos el sistema, y que se dé publicidad informativa. Entonces, el sistema lo que tiene es una publicidad informativa para efectos de tercero, para dar esa relación o prioridad de que yo tengo una garantía a mi nombre, y que si alguien va a llevar ese mismo bien a otro lugar, sepa que ahí está publicitada mi garantía, porque eso es lo que me determina a mí la prelación, que esté publicitada. Si no está publicitada, no existe jurídicamente. Nosotros tenemos un sistema único, brinda los servicios, como les decía, totalmente automatizados, facilita la consulta al público en general mediante la página web del Registro Nacional, ahí se encuentra alojado nuestro sistema de garantías. El sistema funciona 24/7. Sin embargo, la atención y soporte sí va a depender siempre del horario del Registro Nacional, que ahora es de 8 a 4. Pero sí procuramos que el sistema se mantenga siempre en línea, siempre vigente, cualquier día del año. Nuestro sistema lo que asigna es un número de folio electrónico. Ese número está conformado por las siglas GM de garantías mobiliarias, un número consecutivo y un año. Como les decía, la importancia de la publicidad, aunque sea informativa, es que en el momento en que se recibe el formulario de publicidad inicial, que le llamamos así para no hablar de inscripción, se asigna un consecutivo y de acuerdo a ese consecutivo se determinará la prelación y oponibilidad ante terceros de la garantía. Ya aquí no hablamos de grados,
de grados como la prenda, primero, segundo, tercero. Aquí hablamos de prelación. El que primero inscribe tiene mejor derecho. Que también eso causa un poco de confusión en los acreedores. Sí hay garantías sobre, por ejemplo, sobre inventarios muy grandes, que tal vez la participación de un acreedor es de un 10%, de otro un 20%, y etcétera. Y hay hasta 3 acreedores relacionados con un mismo inventario, pero muy bien definidos en el sistema de qué es lo que a cada uno le va a corresponder en caso de una eventual ejecución, de cuál es su garantía. Eso sí es factible. Sí puede haber varios acreedores y un solo inventario. La ley no lo prohíbe, pero ya no hablamos de grados, sino que cada uno va a tener un porcentaje de participación del total. La información, como les decía al principio, la ingresan de manera externa, el acreedor, o puede tener un autorizado también. Y que el Registro Nacional está exento de toda responsabilidad de la información que ahí está incluida. Eso es muy importante y fue muy importante para los registradores nuestros porque obviamente les daba temor que si la garantía se escribía mal, puede pasar, o que si ponían mal el nombre del deudor y no lo podían ubicar a la hora de revisar su escritura. Pero la ley sí fue muy clara en que la responsabilidad no es del registro de cómo se consigna la información. Si yo por error no escribí en la garantía o puse un número de serie que no era, yo acreedora, ya el registro no va a tener responsabilidad si el acreedor, el registrador a la hora de revisar no pudo llegar a esa garantía. Eso es muy importante y daba tranquilidad también a nuestros registradores. Porque sí hubo mucho resquemor al principio de todo este tema de la garantía para el registrador, porque al no haber calificación, a que los documentos no llegaran, nunca vemos los contratos, que no los vemos nosotros. Todo eso generó en principio mucha incertidumbre. Y creo que pues también pasa acá. Es normal. Como ayer decía la doctora, todo cambio, lo que habló de tribunal registral, todo cambio genera miedo, todo cambio produce una cierta alteración en el ambiente, incluso laboral, pero con el tiempo uno va viendo los resultados. Y yo que al principio también tuve ese temor en el 2012 y ahora pues ya tengo, como decimos en Costa Rica, la camiseta puesta de las garantías mobiliarias. Y ya creo en el sistema, porque lo he visto cómo trabaja y que trabaja bien. Nosotros utilizamos como medio de autenticación a nuestro sistema la firma digital. Sí o sí, siempre hay que tener firma digital para ingresar, para gestionar garantías, para consultar no, pero para gestionar garantías sí. Con las personas nacionales no hay ningún problema, todos pueden tener su firma digital, hasta ahí vamos muy bien, pero con las personas jurídicas ya aparecieron los inconvenientes. Nosotros no tenemos firma digital de personas jurídicas y obviamente las personas extranjeras requerían un tipo de autenticación distinto. Entonces decidimos que quien no tenga firma digital por cualquier razón pueda tener autorizados. Se crea una cuenta a nombre del acreedor, por ejemplo. Banco de Costa Rica. Se crea la cuenta a nombre del Banco de Costa Rica y se autorizan a funcionarios del banco con firma digital para que sean sus administradores y autorizados. Entonces la cuenta va a estar gestionada por los administradores autorizados. El banco como tal, al no tener firma, lo que hace es una solicitud ante el registro de que se le cree una cuenta como acreedor y nosotros asignamos un autorizado. Uno con potestad de crear otros autorizados a su vez, porque en una institución financiera muy grande se va a requerir muchas personas autorizadas para las diferentes gestiones propias de la entidad. Como les decía, lo que se hace es una solicitud. Ese trámite sí tiene que ser físico porque requerimos un documento que nos permita crear esa cuenta. Se presenta ante la Oficina de Garantías Mobiliarias. Tenemos una serie de perfiles para los autorizados. Por ejemplo, uno solo puede ingresar la información de las garantías, otro solamente puede modificar, otro podría solamente cancelar, otro presentar el formulario de ejecución. Eso lo va a determinar cada acreedor a su conveniencia. O pueden ser muchos autorizados que tengan todas las funciones completas del sistema, hasta de crear nuevos autorizados. No hay restricción en cuanto al número de autorizados o administradores. Y nosotros recomendamos, porque eso fue algo que aprendimos también con la experiencia, de que al menos existan en todas las cuentas 2 usuarios con todos los poderes plenos de administrador. Porque al principio nada más exigíamos que hubiera uno. Pero al haber uno, cuando se enfermaba, lo despedían o ya no trabajaba simplemente para la empresa, quedaban sin autorizado. Nos tocaba a nosotros volver a hacer la gestión de asignar un autorizado. Entonces siempre se recomienda que haya 2 administradores generales
para que si uno se va, el otro pueda nombrar al que sigue, quitar al que ya no está trabajando ahí, etcétera. Son cositas muy pequeñas, pero que la experiencia nos ha ido enseñando y creo importante acotar acá, ustedes que están apenas en el proceso de, bueno, todavía creo que están implementando el sistema, todavía falta como un año para que ustedes ya lo vean en vivo acá. También, como les comentaba, tuvimos el caso de las sociedades extranjeras y lo que decidimos es que los documentos del país de procedencia tienen que estar apostillados o consularizados para que tengan validez, obviamente, en Costa Rica. Necesitamos algún documento donde porque cada país tiene sus propias normas y muy diferentes y variados sus registros de personas jurídicas, pero que siempre venga un documento del país de origen que acredite la existencia lícita de la empresa y además la respectiva personería de su representante. Generalmente los documentos también traen traducción oficial, en el caso de nosotros los notarios pueden ser traductores oficiales, y en base a eso se crea la cuenta de persona jurídica extranjera. Nosotros le asignamos un número de identificación porque no está inscrito en Costa Rica como tal, le asignamos un número, un consecutivo dentro del sistema para que pueda gestionar sus garantías. Y siempre, sí o sí, tiene que haber un autorizado con firma digital en Costa Rica. ¿Esto qué ha significado para los notarios? Un nuevo nicho de trabajo, porque hay muchos notarios que administran empresas extranjeras grandes. Entonces, también por ahí se ve una oportunidad que tal vez algunos notarios todavía por acá no han vislumbrado, pero es importante, porque ¿qué más que un notario? Una buena oficina de abogados para llevarle una cuenta a una empresa grande como Caterpillar, por ejemplo. Entonces, también hay oportunidades. No todo es en negativo para el notario, porque muchos también se quejaban de que se iban a quedar sin hacer escrituras o contratos de prenda, pero ahora están haciendo contratos de garantía. Solo que sí han tenido que aplicar más un poco la parte jurídica, porque en la prenda, no sé acá, pero en Costa Rica se estilaba ya utilizar una especie de plantilla o machote, como la llamábamos nosotros, y la prenda se volvió algo como muy mecánico, todas eran iguales. Con las garantías eso no va a suceder. Tiene que ser un contrato muy bien redactado, muy bien hecho, para que a la hora de una ejecución, pues brinda los frutos como debe ser. Entonces creo que los notarios no se quedan sin trabajo, más bien pueden tener más oportunidades de crecer incluso porque tienen que aplicarse más con este tema de las garantías. Un notario me contó que duró 15 días haciendo un contrato de garantías, que no había durado tanto haciendo un contrato, pero creo que es parte de todo este cambio del que hemos hablado y de toda esta modernización que no solo tiene que ver con tecnología, sino también un poco, como les dije al principio, con toda la parte mental y hasta académica. Actualmente tenemos más de 200 entidades extranjeras inscritas como acreedores en el sistema de garantías mobiliarias. Tenemos países como España, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros, brindando créditos a costarricenses a sus empresas. Y regresando al tema del sistema, nosotros trabajamos con formularios electrónicos no descargables. Se cancela un monto único para la publicidad independientemente de la cuantía del contrato. Si el contrato es de $1 o de 10 millones de dólares, paga lo mismo. Nosotros cobramos 5,000 colones, podría decirse que son unos 7, 8 dólares, más o menos. Eso para cualquier contrato. Son electrónicos, no se descargan, se compran en línea. Ahora les muestro muy brevemente cómo se hace. Y permite tener un inventario o un carrito de compras de formularios que no hay límite para comprar ni hay límite de fecha para que se venda. Entonces eso permite que las entidades grandes puedan tener ahí su stock de formularios y irlos gestionando al ritmo que ellos decidan. Estos son los tipos de formularios con los que cuenta nuestro sistema. Como les dije, no le llamamos de registro al de inclusión de una garantía para no confundir con la actividad registral. Decidimos llamarlo de publicidad inicial. Tenemos un formulario de modificación que también incluye la prórroga porque la ley habla de los dos, pero modificación también incluye lo que es la modificación en la fecha de vencimiento, de cambio de acreedor, de cancelación parcial, de cancelación total, de ejecución, y creamos uno que no está en la ley, que es de ejecución finalizada, porque muchas garantías se quedaban simplemente en el estado de ejecución, pero ahí no es donde muere una garantía. Esa ejecución tiene que finalizar en algún momento. Entonces decidimos crear este formulario
que en realidad no tiene ningún costo para el acreedor, para ya cerrar o publicitar por completo el ciclo de vida de la garantía. Si ya se ejecutó, si ya se adjudicó. Entonces es importante también que en el sistema se refleje que ya se finalizó ese proceso. Entonces ese formulario no quedó en la ley porque no venía en la ley modelo y no lo pensamos de momento, pero lo tenemos al servicio de los acreedores y debemos tratar un poquito de publicidad para que lo utilicen siempre para que el sistema dé información que sea veraz y confiable y actualizada. Otras funcionalidades que tiene nuestro sistema es generar avisos electrónicos de todo movimiento que se haga, de la publicidad, modificación, cancelación, ejecución. Se emite un correo electrónico al acreedor, al deudor, si existieran fiadores, codeudores, siempre y cuando el acreedor haya consignado sus correos electrónicos en el sistema de garantías. Entonces también eso le permite al deudor estar muy pendiente de si le cambian alguna condición o le modifican algo que no se debía, o hasta si le publicitan una garantía que no era. Entonces eso permite al deudor también tener como cierto control de su garantía, hasta cierto punto por lo menos de las gestiones que se han ido realizando por parte del acreedor. También, como les comentaba al principio, tenemos un espacio de consultas públicas donde no hay que loguearse ni se ocupa firma digital, simplemente están abiertas a cualquier persona y se emiten certificaciones también por medio del sistema o la plataforma. Todo eso es lo que permite el sistema de garantías mobiliarias. Gestionar las garantías, comprar los formularios, avisos electrónicos y emitir certificaciones. Algunas situaciones importantes que tuvimos que abordar y de la experiencia, que es lo que nos trae acá, hoy tuvimos que rectificar en el camino o modificar, las quiero presentar ahorita acá, por lo menos las más relevantes. Una situación que se presentó fue el índice de deudores, se fue como desordenando un poco porque los nombres y los apellidos la gente los escribía como quería. Un nombre como el mío, que es Ginette y que tiene una caligrafía muy particular, confundía mucho. Alguien lo puede escribir con doble L, con Y, con solo una N, T, E, o sea, pasaba eso mucho en el índice de deudores. Entonces, ¿por qué optamos? Ya no es un sistema que no valida nada. Optamos por validar registro civil para personas físicas y registro de personas jurídicas. Entonces, cuando alguien ingresa un número de identificación o de cédula, inmediatamente le va a salir el nombre correcto como está en el padrón, sin que lo pueda modificar. Entonces, esa no validación que la ley dejó no puede ser como tampoco tan a la libre, porque si ocupamos mantener un registro de deudores que sea fiable, entonces decidimos hacer estas dos validaciones. Obviamente no lo podemos hacer con las personas extranjeras, pero al menos con las nacionales nos funciona bastante bien. Bueno, ahí es un poquito pequeño, pero nuestra ley indica que la descripción de las garantías o de los bienes puede ser genérica o específica. Eso es muy complicado porque hay gente que pone varios, no aplica todo. Y eso no nos sirve. Porque cuando un registrador está traspasando un vehículo, como les comenté al principio, tiene que revisar el sistema de garantías mobiliarias si es un vehículo que puede ser objeto de una garantía. Si entra y ve una garantía que dice, porque nos ha pasado, todo el inventario o todos los activos de la empresa X. El registrador no sabe si es equipo especial, eso no parte de lo que se dio en garantía, porque no se excluye. No se dice más que todo. Entonces se giraron por medio de circulares administrativas algunas instrucciones para los acreedores a la hora de describir sus garantías. Si están dando un inventario, por ejemplo, en garantía, se les pide, si no incluye equipos especiales y remolque, favor indicarlo en la descripción de la garantía, que no los incluye. Porque también eso no solo afecta al registrador, sino también a los funcionarios que emiten las salidas del país. Porque también cuando un vehículo sale del país hay que revisar la situación jurídica y sus gravámenes. Eso también se valida. También tratamos de determinar que si se trataba de equipos especiales y remolques, que pusieran que era un tipo de garantía vehículo, que indicaran el motor, el VIN, la serie, porque a veces nada más ponían tractor rojo. Y con eso no llegábamos a ningún lado. Y sí pasa, lamentablemente. Entonces hemos tratado de como ir orientando un poco al usuario de la importancia de la publicidad, aunque la ley no le dio esa importancia, porque la ley dice, descripción puede ser genérica o específica, si hay una implicación registral importante en la descripción. Entonces hemos ido también en ese sentido tratando de allanar un poquito
el terreno para que el registrador se iba a consultar tenga información cierta y veraz de lo que va a ver el sistema de garantía reflejado. Tuvimos otra situación y al principio fue un poco curioso porque nosotros pensamos que los gravámenes judiciales y procesos de ejecución iban a llegar con el tiempo, porque estamos empezando en el 2015 y qué sé yo, dijimos tal vez 1 año, 2 años y veremos ejecuciones. Pero como hubo garantías que se trasladaron de prendas a garantías, ya algunos contratos estaban vencidos y hasta tenían mora. Entonces comenzaron los jueces a mandarnos decretos de embargo. En ese momento, cuando llegó el primero, no teníamos dónde ponerlo más que en el escritorio, lamentablemente, porque fue muy rápido, teníamos solo como 2 meses de haber implementado el sistema. Entonces tuvimos que ponernos, como decimos en Costa Rica, creativos y buscar un mecanismo para que se pudiera publicitar ese gravamen. Eso era urgente e importante. Entonces creamos un estado en la garantía que se llama advertencia judicial o administrativa, en caso de que también pudiera llegar un gravamen administrativo en la garantía. Y lo hacemos nosotros directamente en la oficina, cuando cambiamos el estado de la garantía y se puede reflejar así como les digo, como advertencia administrativa judicial. También se nos presentó el inconveniente de los procesos concursales, porque en un proceso concursal hay que bloquear a la persona de que no pueda gestionar garantías, registrarse, porque jurídicamente la persona pierde toda esa potestad de hacer actos de crédito, por ejemplo. Entonces también creamos en el sistema un bloqueo de usuarios. Si llega un mandamiento y dice que fulano de tal tiene un proceso de insolvencia, lo bloqueamos para que ni siquiera pueda loguearse, ni siquiera puede registrar una garantía, y si ya tiene garantías, le ponemos el estado de advertencia administrativa y judicial. Ya con más tiempo y más calma, trabajamos en una interconectividad con el Poder Judicial. El Poder Judicial de Costa Rica tiene acceso directo al sistema de garantías. Se hizo todo un desarrollo tecnológico para que entonces los jueces directamente desde sus sistemas puedan anotar embargos, demandas de cualquier tipo de jurisdicción, anotaciones de quiebra, insolvencia, bueno, como les decía, no solo se anota, sino que también se bloquea al usuario, y medidas cautelares. Para las medidas cautelares, el juez puede crear una garantía mobiliaria que nosotros le llamamos judicial, porque es un proceso como especialísimo, y el juez puede crear una garantía. Puede ser, por ejemplo, una caución en un proceso penal. Perfectamente puede darse una garantía mobiliaria, así como se da un vehículo o se da una propiedad, puede ser una garantía mobiliaria. Entonces el juez también tiene la opción de crear su garantía mobiliaria judicial como medida cautelar a un proceso principal. Y eso es lo que tenemos ahorita con la interconectividad con el Poder Judicial, que creo que funciona bastante bien. Vamos poco a poco porque también para los jueces este ha sido otro mundo, pero creo que ya con la interconectividad nos evitamos el papel y seguimos buscando servicios automatizados. Otra situación es que los notarios, bueno, en nuestro país los notarios pueden ser ejecutores, los fiadores y los corredores jurados. Corredores jurados no hay muchos en Costa Rica, entonces han sido más que todos los notarios los que han asumido el papel de ejecutor. Los notarios nos llegaron a plantear una inquietud. Si el juez puede poner un embargo sobre un bien para avisar que hay una ejecución judicial, ¿qué hago yo si estoy llevando una ejecución extrajudicial? ¿Cómo la publicito en el sistema de muebles? Para que por lo menos se dé aviso de que hay un proceso que está en camino, un proceso de ejecución, que eso es bastante grave. Entonces creamos en el sistema de muebles un aviso de ejecución extrajudicial a solicitud del notario ejecutante. Él nos presenta un documento notarial y nos dice que él es el ejecutor de la garantía mobiliaria tal y tal, y que como en su condición desea que se le anote un aviso de ejecución extrajudicial. Eso es muy importante porque resguarda la publicidad también del lado de bienes muebles. Un poco lo que son datos estadísticos, nosotros tenemos 66,000 garantías al día de hoy, y algo que me llama siempre mucho la atención es la cantidad de garantías ejecutadas. Apenas son 1,192. Que aquí es donde yo digo que algo está funcionando bien, porque no hay una cantidad elevada de garantías en ejecución. Significa que entonces el dinero sí se está utilizando para producir, para crecer, para que las empresas cumplan con ese objetivo que al fin y al cabo tiene la ley, que no es que se conviertan en deudoras y que dejen de pagar, sino que crezcan.
Y obviamente eso al fin y al cabo va a recaer en la economía del país en general. Como pueden ver, es bastante poco. Tenemos las canceladas, parciales y totales. Las que están con advertencia administrativa, que también son pocas, 275. Y acá un poco el ejemplo de los más frecuentes tipos de garantía. Arrendamiento financiero, cesión de derechos económicos, que fue el caso que les comenté, que es muy importante y muy actual. El factoreo, porque también en la ley de garantía se puede publicitar el factoraje. Los fideicomisos y la garantía específica de compra en menor medida y la garantía simple sí tiene un porcentaje importante. Voy a ingresar un momento al sistema para de manera breve explicarles cómo funciona. Como les decía, el sistema está alojado en la página web del Registro Nacional, que es esta acá. Acá tenemos una pestañita que dice garantías mobiliarias. Se le da a los usuarios una serie de pasos de todo lo que tiene que ser en cuanto a tecnología que debe contener su equipo. Firma digital, controladores, sistemas operativos compatibles, etcétera. Una vez que ya el usuario tenga todo eso instalado en su computador, podrá tener acceso al sistema de garantías. Aquí voy a ingresar yo con firma digital. Nada más me da un poquito de tiempo mientras ingreso, por favor. Es un sistema bastante sencillo, tratamos de hacerlo lo más amigable posible y lo más fácil para el usuario. Lo primero que me presenta es si yo quiero ingresar como autorizada o quiero ingresar como persona física. Yo en este caso soy autorizada del Registro Nacional, pero voy a ingresar como persona física. Esta es producción, entonces voy a hacer el proceso, pero no hasta el final porque crearía una garantía acá. Pongo todos los bienes de todos ustedes aquí en garantía, imagínense, Dios guarde. Y aquí están los servicios que se ofrecen. Me permiten para la compra de servicios que les comenté, de los formularios. Aquí está. Acá están todos los formularios para comprar. Se va agregando servicio por servicio. Por ejemplo, formulario cambio de acreedor, que tiene un costo, por decirlo así, $2.50. Y aquí yo voy agregando cambio de acreedor para el formulario, como se los presenté en la diapositiva. Voy agregando todos los formularios, compro todos los que yo quiera. Y aquí abajo ya se me refleja la cantidad que tengo yo comprados, por ejemplo. Como les dije, el costo es bastante económico y eso también permite que ya no hayan tantas garantías ocultas porque el acreedor no tiene problema con pagar los $7, $8 para que su garantía se publicite. Eso se compra con tarjeta de crédito o débito, como cualquier carrito de compras. También acá hay un mantenimiento de autorizados, que es lo que les comentaba de los perfiles. Yo aquí puedo buscar a alguien que ya esté previamente registrado en el sistema porque tiene que tener firma digital. Y aquí están los perfiles, como les decía, los movimientos que puede aplicar en el sistema y aquí van a ir saliendo las personas autorizadas. Poco a poco, como yo les vaya asignando los perfiles. Las entidades financieras grandes tienen 200, 300 personas como autorizadas. Pero siempre tiene que estar de previo registrados en el sistema para poder enlazar su número de identificación y que acá aparezca para asignarle el perfil. Luego tenemos los formularios. Voy a presentarles brevemente el de publicidad inicial, que digamos, podría decirse que es el más grande y el más importante porque es el que le da vida a la garantía. Sale la información del acreedor.
Esa información, la mayoría está contenida en la tarjeta de firma digital. Entonces, por ejemplo, mi nombre y mi número de identificación, eso yo no lo puedo cambiar. Luego, los datos generales de la garantía. Tenemos algunas observaciones importantes para que el acreedor las tenga en cuenta, como que si la fecha de vencimiento no se incluye, de acuerdo a la ley son 4 años a partir del día del formulario de publicidad inicial. Y aquí empezamos a llenar la información. Voy a hacerlo como muy breve, nada más como para que ustedes tengan una idea. Tenemos todos los países de la moneda, con todas las monedas. Poner si queremos intereses, corrientes, moratorios, el tipo de ejecución. Generalmente la gente utiliza extrajudicial, pero todavía hay algunos acreedores un poco reacios al cambio y ponen judicial o extrajudicial y se deciden hasta que vayan a ejecutar. También hay un poco también de resistencia, de los notarios a ser ejecutores, porque les preocupa un poco porque no han sido formados como ejecutores. Prácticamente son los jueces los que tienen formación en ese sentido. Y también estamos trabajando un poco en hacer un reglamento para los notarios sobre el proceso de ejecución, porque eso es muy importante. Tal vez si es un vehículo es muy sencillo para ejecutar, pero ya si, por ejemplo, se trata de ganado, el ganado tiene muchas particularidades. Y si hablamos de que además en garantías pueden existir bienes derivados y atribuibles, o sea, ya no solo sería la vaca que se dio en garantía, sino que si tuvo un ternero, que si la vaca produce leche, que si esa leche se vendió, que si esa leche genera una cuenta por cobrar, si hay un depósito en una cuenta o una factura, todo eso incluye la garantía. Entonces la ejecución no es algo tan sencillo en ese tipo de bienes. Por eso estamos tratando de orientar un poquito a los notarios para que puedan ejecutar ese tipo de garantías sin temor. Porque todavía hay como, en esa parte estamos trabajando todavía los notarios, en la parte de ejecución sobre todo, hay un poco de temor, pero es por no saber qué hacer, no por no querer hacer. Aquí en observaciones, algunas personas ponen las condiciones en las cuales se va a ejecutar, por ejemplo, la forma en la que se va a ejecutar, o ponen que hay una cláusula de reposesión, que también es muy importante. Deciden poner alguna otra información que vean relevante. Hicimos un espacio para el número de operación de crédito a solicitud de las instituciones financieras. Si queremos, podemos adjuntar el contrato o el inventario, cualquier información que se considere relevante, pero esta no es visible públicamente. Generalmente se utiliza mucho no adjuntar solo el contrato, sino ir adjuntando el inventario, porque como todos los meses, sobre todo cuando se trata de garantías flotantes, como el inventario va cambiando, entonces todos los meses el acreedor va actualizando aquí en este adjunto cuál es el inventario que rige para ese mes. Y simplemente pasamos al apartado de garantía. Aquí ponemos, por ejemplo, el monto máximo. Vamos a poner aquí bien barato. Tenemos los tipos de garantías. Nosotros lo determinamos así en pocas opciones: arrendamiento financiero, bienes por incorporación o destino, ustedes también tienen esos, cesión de derechos económicos, factoreo, fideicomiso, garantía específica de compra, que siempre se confunde mucho con la garantía simple, creo que aquí le llaman prioritaria compra, y la garantía simple. Si queremos agregar algo acá, lo agregamos para que quede más claro. Y agregamos el tipo de inclusión o tipo de contrato, que eso es distinto al tipo de garantía que ya refiere al bien. En un contrato puede haber una garantía simple, puede haber un factoreo, puede haber un arrendamiento financiero, entonces también podrían utilizarse varias opciones dentro del mismo contrato. Eso también es importante. Tenemos una clasificación de bienes donde siempre tiene que haber un otros, porque esto es un mundo gigante que no se acaba, pero tratamos de poner algunos como relevantes, por ejemplo, vehículos, productos agrícolas, materia prima, maquinaria de equipo, inventario, ganado, dinero en efectivo, derechos de propiedad industrial, derechos de autor y conexos, derecho de llave, cuenta por cobrar, bienes de consumo, acciones, obligaciones, bonos, contratos, opciones, etcétera.
es una infinidad de cosas que pueden dar sin garantías, pero nosotros tomamos esto como nada más una referencia. Entonces aquí, por ejemplo, si yo pongo ganado, entonces aquí pongo vacas y pongo de qué raza son, si tienen aretes, si tienen un sello, si están preñadas, etcétera. Y aquí puedo poner vacas, puedo poner también vehículos, todo dentro de un mismo contrato. Y puedo crear todos los bienes o poner todos los bienes que yo considere. No tiene que ser una garantía que se cree para un bien, otra garantía para otro, sino que puede ir todo incluido, si es un mismo contrato. Como pueden ver, es súper sencillo. Aquí hay algún número, vamos a ver si me acuerdo de alguien, porque tengo que poner una cédula válida, pero vamos a ver, voy a poner ahí cualquier persona. Como les decía, aquí me carga el nombre de la persona. Ya no tengo que digitarlo. Si yo aquí pongo un teléfono, esta información no es pública porque de acuerdo a nuestras políticas de datos, la información del teléfono y correo electrónico no es información pública. Ahí ponemos un correo que sea válido. Si quiero pongo una dirección, bueno, hay que poner una dirección de residencia. Si quiero poner más información. Si tengo una empresa, qué tipo de empresa es para llevar estadísticas. Y aquí tenemos todas las partes que no solo es deudor, hay codeudor, fiador, propietario, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, arrendatario, arrendante, etcétera. Y también bueno, pongo mi ubicación exacta, mi dirección. Y si tengo alguna actividad económica, es importante. Y agrego. Puedo agregar tantas personas como yo quiera. Como pueden ver, es súper sencillo. Por lo menos así lo veo yo. Y ya el siguiente paso es publicitar. Como les dije, no lo hago acá porque si no queda la garantía registrada en el sistema. Estoy en producción. Cuando yo voy a la casilla esta de publicitar que está acá arriba, inmediatamente ya me sale el número de garantía mobiliaria y ya mi garantía tiene la prelación de ley. Así de simple funciona el sistema de garantías mobiliarias. Y aquí tenemos otros servicios como es el cambio de acreedor, la notificación al acreedor, certificaciones, consultas, reenvíos de correo. Eso también fue algo importante porque cuando llegan los avisos electrónicos, a veces la gente borra el correo o se le pierde. Entonces tiene la opción el administrador de que su correo de la publicidad de una garantía se le vuelva a emitir o se le vuelva a remitir a su buzón de correo. Tenemos algunos reportes, por ahora solo tenemos el movimiento de garantías por autorizado, que lo pidieron las entidades financieras para ver, sobre todo los que tienen muchos autorizados, qué movimientos han hecho dentro del sistema. ¿Quién generó publicidad? ¿Quién modificó los formularios? ¿Quién canceló? Entonces, ese es un reporte muy solicitado por las entidades financieras. Básicamente, en términos generales, es así como funciona nuestro sistema. Se los quería mostrar porque siempre es mejor verlo en vivo que no solo comentarlo. Muchas gracias por su participación, doctora Ginette.